estamos en diálogo internacional. ¿Tenemos libro hoy para regalar? Sí, vamos a hablar de eso porque empezamos tan embaladas con lo de Venezuela que nos morfamos toda la introducción que tenemos que hacer. Bueno, el libro. Sí, hoy vamos a sortear un libro que se llama Manual del Demagogo, de Raúl Frarí, que editó Ediciones Equitur, que es un estudio psicológico sobre la conducción política. Así que quien quiera participar del sorteo, nos manda un WhatsApp al 11 3200 0530 por el libro Manual del Demagogo de Raúl Frarí, que como siempre, quien lo gane lo puede pasar a retirar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, después vamos a seguir con los mensajes, con los saludos, con todo, porque ahora Atilio está ya en comunicación, ¿verdad?, con un enorme intelectual que es Luis Brito García. Es un enorme intelectual de Venezuela que ha escrito innumerables cosas hermosas que les recomiendo ver y leer. Digo ver porque también es guionista de películas. Él es el coordinador del capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y está comunicado con Atilio. Adelante. ¿Qué tal, Luis? Bueno, Luis, acá te estamos dando un saludo desde el Diálogo Internacional en la radio Las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? Contanos un poco tu reflexión sobre el reciente proceso electoral que hubo en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, antes que todo, el sistema electoral venezolano es sumamente confiable. Ya lo era incluso a fines del siglo pasado, cuando le dio la victoria a Hugo Chávez Frías. Imagínate tú, contra todos los partidos del estatus que hubieran podido influir. Después de esa victoria ha habido una serie de victorias del bolivarianismo, pero cuando la oposición ha obtenido un triunfo se le ha reconocido, entre otros, en 2021, de 335 alcaldías que tiene el país, obtuvo 123, se le reconoció. En 2006 el presidente Chávez hizo un proyecto de reforma constitucional, lo sometió a referéndum, lo perdió por una mayoría mínima de la oposición, lo reconoció inmediatamente. Todavía más grave, en 2015 la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, también fue reconocido. Y eso fue trágico porque nombraron una patraña de un presidente interino que sirvió para robar los activos de Venezuela anterior, entre otros 23 toneladas de oro depositadas en el Banco Inland, ¿no? Bueno, siempre que la oposición ha obtenido un triunfo se ha reconocido. Ahora, la oposición nunca ha reconocido una derrota. Cada vez que es derrotada intenta hacer un calentamiento de calle, una sublevación, acciones de cierre de vías, incluso asesinatos de personas que le parecen bolivarianas. Hace 5 años le prendían fuego a gente en la calle porque les parecía que eran bolivarianas por el tono de la piel o por el vestido. Entonces, es un sistema enteramente confiable al cual el bolivarianismo ha respetado siempre cuando ha sufrido una derrota. A veces los principales estados del país por economía y población han sido ganados por la oposición y se les ha reconocido, pero la oposición nunca ha reconocido una derrota y lo que estamos viviendo actualmente es esto. Es decir, intentaron una posible desestabilización del país que fracasó totalmente y actualmente pues ya prácticamente no queda ningunos focos de protesta. Esa protesta tenía por finalidad justificar un golpe de Estado o una intervención militar. Ninguno de los dos se dio. Entonces esa es la panorámica en Venezuela. La situación del país tiende a la total normalidad y entonces bueno, ya se han ratificado los resultados electorales que siguen dando una victoria amplísima a Nicolás Maduro y bueno, señalando que la oposición tiene un conjunto de votos importante, pero que no es decisivo ni podría serlo. Los últimos resultados
Maduro tiene 51.95 y el Mundo González, el opositor, el 43.18. La diferencia solamente notable, irreversible. Es un conteo que dio además del 90 y pico % de los votos. Ahora, Liz, cuéntame, ¿cómo pensás que sigue todo esto ahora? Porque el gobierno de Estados Unidos ha reconocido a González. Va a ser difícil que dé marcha atrás, no hay muchos antecedentes de eso en Washington. María Corina dijo que pasaba la clandestinidad, después salió de la clandestinidad ahora, pero digo, va a haber un proceso que se inicie en contra de quienes fomentaron este golpismo que ocasionó varias muertes, destrucción de propiedad pública, daños de toda naturaleza. ¿Cuál pensás que va a ser el curso futuro de los acontecimientos en Venezuela? Mira, la situación en Venezuela, el gobierno venezolano se caracteriza por una extrema lenidad hacia los excesos de la oposición. Hay portales que cotidianamente dicen que aquí hay una dictadura, pero ¿qué dictador permitiría que esto se dijera públicamente sin el menor problema? Y contra otros intentos insurreccionales ha actuado también con la mínima fuerza, es decir, ha garantizado el acceso a algunas vías fundamentales y ha dejado que la oposición encierre a sus propios partidarios. La táctica principal de la oposición es montar unas barricadas en los barrios más elegantes de gente de alta clase, que de alta posición, que es la que los apoya a ellos. Es decir, lo que hacen es poner presos a sus propios partidarios. Una cosa que es sumamente molesta e indignante. Esto raramente ha sido reprimido. Cuando ha habido muertos, han sido más los muertos de la fuerza del orden público que las de los opositores que han montado estas acciones de vandalismo. Ahora, yo no creo que la situación varíe en absoluto con respecto a la anterior. Ya esta es una práctica viejísima, tragicómica. Ya desde hace tiempo la Asamblea Nacional nombró la vieja Asamblea Nacional, porque una nueva elección le entregó la mayoría al bolivarianismo, pero esa vieja Asamblea Nacional había inconstitucionalmente designado un supuesto presidente interino. Ese cargo no existe en Venezuela. Designó a su presidente de la Asamblea Nacional presidente interino. Estados Unidos de nuevo lo reconoció y le entregó el manejo de todos los activos de Venezuela en el exterior, lo que dio lugar a uno de los grandes latrocinios de la historia. Todo lo que tenía Venezuela afuera se lo robaron, así como también todo lo que tenía Rusia en el exterior más recientemente fue robado. Entonces, después del latrocinio tan masivo, pocas cosas de Venezuela quedan en el exterior que rematar, salvo las que todavía no pudo vender en baratillo el incalificable payaso de Juan Guaidó. Entonces, yo no creo que varíe la situación. Es decir, hasta ahora ha habido un incalificable bloqueo del comercio internacional. Esto nos ha costado problemas de producción, muertes por falta de medicinas. Hemos tenido niños en hospitales del exterior que han muerto porque se bloquearon los fondos que estaban destinados a sus tratamientos. Bueno, los dejaron morir. Es una cosa sumamente trágica. Imagínense ustedes, como que a uno de ustedes le bloquearan totalmente sus casas, no dejaran entrar ni salir a nadie, ni dejaran entrar ni salir alimentos, medicina, ni servicios públicos. Pues estamos en esa situación en Venezuela. Explicación buena para los que no son nacionales. Venezuela tiene más del 20% de todas las reservas de hidrocarburos del planeta. Y el planeta funciona actualmente en un 80% con energía fósil. 80% de la energía que se consume es fósil. Imagínate la importancia de Venezuela en ese sentido,
teniendo en cuenta además que es bastante posible que en 5 décadas, quizá más o menos, se haya agotado la energía fósil en el planeta. Para Estados Unidos es básico, vital, fundamental robarse la energía fósil de Venezuela y convertir a Venezuela en un protectorado. En el programa de la oposición, que por cierto, detalle cómico, estaba en inglés, yo lo localicé, lo traduje al castellano y hice una denuncia en ese programa. Se habla de subordinación, eliminación del cuerpo del ejército venezolano y subordinación a la política hemisférica. Implicaría eso. Evidentemente Venezuela sería sembrada de bases militares con un ejército de ocupación, bases militares como las que ya existen en Colombia, lamentablemente, en Ecuador, incluso las Galápagos las ocuparon, en Perú, y también en Argentina estaban algunas en preparación y evidentemente o ya se han instalado o se instalarán en poco tiempo. Son bases militares en las cuales los estadounidenses pueden proclamarse inmunes a las leyes locales, pueden matar, violar, robar, asesinar, etcétera, y Estados Unidos pretende que no pueden ser juzgados por las leyes locales. El Tribunal Supremo de Colombia, de una manera digna, dijo que sí podían ser enjuiciados los delitos. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Declaró que todos sus mercenarios en el exterior son agentes diplomáticos. Estarían cubiertos por la inmunidad diplomática. Imagínate tú, cumplimiento del programa de la oposición en Venezuela, aparte de la privatización de la riqueza del petróleo, del gas, todas las demás riquezas, empresas importantes del país, etcétera, como ya se está intentando hacer en Argentina con la ley base. Pues aparte de eso implicaría la ocupación militar del país, cosa que yo creo que una vez cumplido sería sumamente difícil de rechazar. Y ya sabemos, las bases militares de Estados Unidos lo que hacen es proteger golpes de Estado, proteger dictaduras, etcétera. Eso es en parte lo que ha estado en juego en Venezuela, y por eso la oposición ha armado esta especie de berrinche, valiéndose además de una argucia importante. Yo no voy a explicarlo. La técnica fundamental del golpe de Estado, como lo explica Curcio Malaparte, es apoderarse de los canales de comunicación del gobierno. Así tomaron el poder los bolcheviques, por ejemplo. Contra Hugo Chávez Frías a principios de este siglo, el 2002, se le incomunicó. El Estado tenía nada más una televisora nacional de muy poco alcance y una radio nacional. Las emisoras privadas sacaron del aire al presidente, dieron su versión de los sucesos y entonces, hicieron prisionero al presidente de la República. Lo que pasa es que el pueblo no se creyó esta versión y hizo una arrolladora manifestación que literalmente sacó del poder al dictador. Ese dictador en menos de 24 horas había suprimido todos los poderes de la República y declarado nula la Constitución. Entonces, fíjate, esos recursos comunicacionales son ya moneda corriente. En este caso, en la madrugada del lunes 29, las primeras horas, una vez que se transmitió el primer resultado electoral, que desde luego estaba ganador a Maduro con más del 80% de los sufragios, hubo una interferencia comunicacional que hackeó la página del Consejo Nacional Electoral, que no pudo seguir transmitiendo resultados, y esa interferencia duró 4 días antes de que fuera nuevamente normalizada la transmisión. ¿Esto es posible? Sí. De esta manera fue que sacaron del poder transitoriamente por 37 horas a Hugo Chávez Frías, y podrían también sacar quizás a cualquier mandatario a través de ese dominio de los medios de comunicación. Luis, perdóname un minutito.
porque estamos en la radio con el tiempo muy acotado, pero tengo acá a Marcelo Rodríguez, creo que tenía que hacerte una pregunta antes de terminar la entrevista. ¿Sí, Marcelo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. No, me acuerdo lo que vos contabas recién del poder de los medios de comunicación. Acá se difundió mucho un documental que se llamaba La Revolución no será televisada en ese momento, donde se contaba todo esto, ¿no? Lo que vimos, hablábamos hoy con Atilio, cómo no solo en Venezuela, sino cómo hubo una coordinación internacional entre los medios de comunicación y la prensa para tratar de poner en tela de juicio el proceso electoral en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se percibió desde allá también todo esto que se intentó hacer a nivel regional? Mira, actualmente todo el mundo participa en el proceso electoral venezolano. El presidente de Estados Unidos intenta decidir si es nulo o no. Nombra al presidente de Venezuela. Una cosa inconcebible. Biden, que ya ni siquiera sabe dónde queda Venezuela, ni puede dar los pasos sin caerse en la plataforma, se considera habilitado para decir cuál es el verdadero presidente de Venezuela. Elon Musk, uno de los multimillonarios más ricos del planeta, también está intentando interferir dentro de ese proceso y decidiendo cuál es el presidente de Venezuela. Es decir, tenemos una cantidad de personas no invitadas y legalmente están intentando imponer un presidente expulso en nuestro país. Esto hasta ahora les ha fracasado porque el programa que esta gente impone es inhumano. Eliminación de las pensiones, eliminación de la educación gratuita, eliminación de todas las conquistas sociales y subasta de todos los bienes de la República para pagar la deuda pública. Eso es imposible. Incluso Estados Unidos tiene una deuda que ya es incosteable, 125% de su Producto Interno Bruto. Bueno, ese sería el destino de Venezuela. Para eso están utilizando todo tipo de triquiñuelas. Estas inhabilitaciones informáticas son posibles. En 2002 paralizaron el sistema informático del petróleo de Venezuela y aquello tardó casi 2 meses antes de poder ser restaurado por técnicos nacionales. Pues. Entonces, estos apagones mediáticos, estas interferencias en los medios de comunicación son ya un recurso normal de la ultraderecha. Lo que tenemos es que tecnificarnos cada vez más para vencerlo. Señor Luis Brito, es una pregunta justamente vinculadas con esto, con las triquiñuelas y con todas estas operaciones. Acá se trascendió mucho en los medios no tan bolivarianos que había que presentar las actas. Y hoy habló la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se felicitó porque ayer hubo un segundo comunicado del centro electoral confirmando el triunfo de Nicolás Maduro. La pregunta es si esto significa que ahora van a ser publicadas o no las actas, que es algo que está pidiendo tanto el público. Sí, el primer elemento. Venezuela, desde finales del siglo pasado, el proceso electoral es enteramente informatizado. Es decir, la constancia irrefutable de cuáles han sido los sufragios depositados constan en la memoria de las maquinarias en todos los centros de votación. Ahora, se puede a partir de ellos imprimir actas en un papel especial con códigos alfanuméricos cada vez que alguien las solicite. Entonces, en ese sentido, el propio gobierno ha solicitado ya una impresión total de las actas para llevar eso ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de que determine si hay alguna irregularidad. Ahora, el escrutinio fue a primeras horas de la madrugada del lunes a la 1 de la mañana, el día electoral fue el anterior, ya con el 80% de las actas escrutadas. No es regular en Venezuela. En cada mesa se esté llevando un acta de votación, es decir, pero se las tiene disponibles, encriptadas, en el caso de que eso sea necesario. Okay. Lo que hubo en Venezuela fue un retraso en los medios de comunicación porque hackearon
las posibilidades de información del Consejo Nacional Electoral. Clarísimo. Y eso fue tan fuerte que la página estuvo como 4 días bloqueada. Ya ayer se dieron los resultados absolutamente definitivos. Ya los resultados de la madrugada del lunes eran definitivos, eran con más del 80% de las actas así llamadas escrutadas. Ahora, lo que sucede es que la oposición montó un supuesto centro electoral paralelo en el cual ha inventado las actas que a ellos les parecen, diciendo que esos eran los resultados electorales, cosa absolutamente incierta. Primero, porque no manejan las máquinas de votación, y en segundo lugar, porque no tienen ninguna competencia jurídica para estar decidiendo cuáles son los resultados. Eso compite única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Clarísimo, sí. Más o menos la perspectiva. Pero los últimos sucesos nos señalan cómo son los poderes de manejar la información del enemigo. En este caso pudo retrasar la información, pero no modificarla en ninguna manera. Claro. Así es. Bien. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos en nombre de Telma Duzani, Paula Clacho, Marcelo Rodríguez y yo, y Federico Montero, que debe andar por ahí. Muchas gracias por esta entrevista. Te damos un gran abrazo y nos mantendremos en contacto. Bueno, en contacto, para mí es una satisfacción, un placer poder divulgar algo de lo que en realidad sucedió en Venezuela, que quizá los medios internacionales están falsificando y haciéndolo un fake news. En realidad, que es un proceso ganó el bolivarianismo y estamos dispuestos a defender eso jurídicamente, cívicamente, y en el caso de que haya una agresión armada, también pues por el camino de las armas. Muchas gracias y un gran saludo fraterno a todos los argentinos. Gracias, muy amable, Luis. Un abrazo. Muchas gracias, Adiós. Luis. Buenas tardes. Adiós. Bien. Bueno, la verdad que queda clarísimo la explicación. Yo por ahí refuerzo esto que preguntaba Telma, lo de las actas, que es así. No es un sistema electrónico. Los datos tienen que aparecer en la página del CNE, que estuvo atacada por 4 días y que ahora están tratando de restablecer. Eso es los datos que tienen que aparecer detallados y que van a aparecer. Pero las actas las tienen los partidos, las tiene el CNE, pero no es publicar actas, publicar papelitos truchos como publicó la oposición. En un ratito vamos a seguir hablando del tema.